Bien, entonces, recordando, ya habíamos recordado, chiquillos, pero estamos grabando ahora, estamos online. Disculpen. Las clases anteriores, bien, me muero. La Segunda Guerra Mundial, la democratización en Chile. La Segunda Guerra Mundial, chicos, es importante para comprender el contexto de la clase que vamos a empezar hoy. Nosotros no podemos entender, bien, y a eso voy, no podemos entender la Guerra Fría, clase 22, Guerra Fría, si no entendemos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y es así de simple. ¿Por qué? Porque sin la Segunda Guerra Mundial, bien, no nos habríamos dado cuenta, ya, de que Europa, bien, esta Europa que anteriormente era un centro del mundo, bien, comienza a perder fuerza. Bueno, la Primera Guerra Mundial comienza un poco a perder fuerza y a aparecer esta potencia llamada Estados Unidos. Y en la Segunda Guerra Mundial, ya después de que termina el conflicto, Europa se hunde. Bien, se hunde más que la Primera Guerra Mundial. ¿Y a qué lleva eso, chiquillos? A que aparezca de nuevo Estados Unidos, pero no aparece solo. No es el único actor que aparece, bien, después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece otro también, chiquillos, igual de grande, quizás no tan poderoso económicamente hablando, pero ideológicamente hablando igual de poderoso, ¿bien? ¿Qué va a ser la Unión Soviética? Remontémonos, chicos, que la Unión Soviética, bien, es este conglomerado ya, esta unión de países socialistas, que aparece después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? O sea, durante la Primera Guerra Mundial, porque Rusia se tiene que salir, se arma este conjunto. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema de la clase de hoy? La confrontación ideológica como base de la Guerra Fría y sus manifestaciones políticas y culturales. Bien. Entonces, chicos, lo que vamos a ver acá es que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes se acuerdan que durante la Segunda Guerra Mundial había habido una colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Era parte de un mismo bando. ¿Ya? Recordemos, los aliados, parte de un mismo bando. Bien. Y de ese bando, ya donde estaba también incluido Inglaterra y Francia, habían salido fortalecidas tras el conflicto. Bien, Estados Unidos y la Unión Soviética salen fortalecidas, a diferencia de sus aliados europeos. Sin embargo, ya, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, estas dos potencias que habían salido como aerosas junto con lo que es Francia e Inglaterra, pero ellas como que estaban así como en caída, ¿ya? Estas dos potencias se dan cuenta que el único elemento que los unió era que tenían un enemigo en común. ¿Cuál era ese enemigo en común? El eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Ya? El enemigo, al final. ¿Ya? Una vez se derrotó ese enemigo, una vez ese enemigo desapareció del mapa, las diferencias entre ambas potencias se hicieron muy, muy claras. Antes podían decir, ya, vamos a ser amigos porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lógicamente. Teníamos un Hitler, un Mussolini, un emperador Hirohito, que finalmente lo que hacían, bien, era poner en peligro al mundo. Y estas dos superpotencias dijeron, no vamos a aceptar eso, vamos a unirnos. ¿Para qué? Para evitar ya lo que ese enemigo podía causar. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y ya no hay enemigo en común. Desapareció. Bien, los tratados, la Conferencia de Yalta, la creación de la ONU, muchos tratados para, de alguna forma, eliminar a esta amenaza. Y ya en 1947, bien, ya era
obvio que había un enfrentamiento dentro de estas dos potencias. Ya, yo les puse esa imagen ahí, chicos. Si ustedes buscan Guerra Fría, ya, así como imágenes, bien, les va a aparecer y se va a repetir mucho esta imagen, ya, esta caricatura. ¿Por qué? Porque ahí tenemos representados a dos modelos, bien, dos modelos de país, dos modelos ideológicos que chocaban. Tenemos el típico oso, bien, el oso de la Unión Soviética, o el trabajador, a veces aparece un trabajador, ya como con un gorrito, con el signo de la Unión, o sea, del comunismo, bien. Y tenemos al tío Sam. Ya, el tío Sam, chiquillos, es una imagen que aparece casi con la Primera Guerra Mundial, y representa, de cierta forma, este Estados Unidos, bien, este capitalismo, que vamos a describir ahora. Bien. ¿Cuál es el concepto? Miren, ahí tienen otra característica, chiquillos. O sea, otra característica, otra caricatura. Clarísimo, ¿verdad? No puede estar más claro. La misma imagen. Bien. Entonces, ¿qué es la Guerra Fría? Este término, bien, alude a este periodo en la historia mundial, que es un periodo muy, muy largo, casi durante toda la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? O sea, veamos ahí, miremos los años, 47 al 91. Hay algunos que sostienen que incluso duró un poco más. ¿Ya? En el cual se da un enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las dos potencias que gobernaban el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Exacto, Gabriel, algunos sostienen que ahora estamos en Guerra Fría. Exacto, porque la Guerra Fría tuvo efectos en América Latina que todavía no desaparecen. Bien. Tuvo efectos en América Latina que en Chile se ven clarísimos, incluso hoy en día. Y son cosas, chicos, que pasan porque los países a veces ya les cuesta salir de este modelo binario, bien, de política. Pero eso lo vamos a ver un poquito después. Bien, este enfrentamiento ideológico, ¿ya? Y ya vamos a ver cuáles eran las ideologías. ¿Ya? Vamos a ver cuáles eran las ideologías, porque claramente no me sirve que ustedes sepan qué es un enfrentamiento ideológico si no saben qué se están enfrentando. Bien. Llevó, chiquillos, a una tensión enorme. Bien, una enorme tensión. Y esa tensión ya llevó a que cada una de estas potencias invirtiera en la producción de armas, especialmente las armas nucleares. Bien, especialmente las armas nucleares. ¿Para qué eran las armas nucleares, chiquillos? Después pueden tener las opiniones políticas. Acuérdense que yo prefiero que en el chat no hayan este tipo de opiniones porque causan polémica, bien, y porque me distraen, ¿ya? Así que estas armas nucleares, chiquillos, estaban fabricadas en cada uno de estos países como un método de disuasión. Bien, ¿por qué de disuasión, chiquillos? ¿Ya? Porque había un enorme temor a una nueva guerra mundial. Acababan de salir de una segunda guerra mundial. Europa estaba destruida. Ya, América Latina pasó así como violita, tuvieron algunos problemas económicos también, porque si Europa estaba mal, ya en el fondo. Pero ya habían salido de una segunda guerra mundial con millones de muertos. No querían entrar en otra guerra mundial. ¿Ya? Entonces, estas armas nucleares, ¿para qué servían? Servían para lo que se llamó la política de destrucción mutuamente asegurada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Era, de alguna forma, bien, el temor a que estas superpotencias desencadenaran una nueva guerra mundial. Bien.
y que esa guerra mundial llevara a la destrucción del mundo como lo conocíamos. Chicos, tenemos guerras mundiales, o sea, tenemos armas nucleares, pero tenemos armas nucleares. Si uno aprieta el botoncito rojo, va a destruir al otro país, pero el otro país también va a apretar el botón rojo. Va a destruir al otro. Destrucción mutuamente asegurada. Nos estamos asegurando de que si ambos apretamos el botón, ambos vamos a desaparecer. Bien. En este contexto, chicos, se vivieron episodios súper tensos. ¿Ya? La Guerra Fría se llama Guerra Fría porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre las superpotencias. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si es que Estados Unidos se ponía a pelear directamente con la Unión Soviética? Empezaban las armas nucleares. Destrucción mutuamente asegurada. Por lo tanto, la Unión Soviética y Estados Unidos jamás se enfrentaron directamente. Bien, nunca tropas estadounidenses llegaron a la Unión Soviética ni viceversa. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo pelearon? ¿Cómo fue una guerra? ¿Ya? Fue una guerra porque el conflicto se llevó, bien, a otras zonas del mundo. Bien, el mundo se dividió en dos. El mundo se dividió en dos. ¿Ya? Los que estaban, bien, con Estados Unidos y los que estaban con la Unión Soviética. Y en este mundo dividido en dos, bien, se enfrentaron ambas ideologías. El mundo se dividió en dos bloques, en lo que se llamó Churchill, el ministro británico durante la época, llamó cortina de hierro. El mundo está dividido por una cortina de hierro. En dos bloques, bien, en dos bloques que no tienen nada en común, bien, y que de cierta forma se enfrentan entre ellos sin llegar a ser un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, fue un enfrentamiento indirecto. Y vamos a ver bien qué países estuvieron involucrados. Bien, ¿cuáles son los bloques antagónicos? Después de la Segunda Guerra Mundial, comienza lo que se llama una polarización, ¿ya? Que también va a ocurrir acá en Chile y va a ocurrir en distintos países de América Latina. Esta polarización significa que el mundo se divide en dos polos opuestos. Eso significa polarización, división en dos polos opuestos. Bien, ¿cuáles son estos dos polos? El bloque oriental, bien, y el bloque occidental. Amalia, Estados Unidos lanzó una bomba atómica a Japón en la Segunda Guerra Mundial. El pasado, nos quedamos en el pasado. Bien. Entonces, ¿qué caracterizaba ya estas dos ideologías? Primero, el bloque oriental. El bloque oriental, chiquillos, es el que está, obviamente, al oriente del mundo. Yo supongo que saben diferenciar oriente de occidente. Pero si no saben, chiquillos, el oriente está a mano derecha y el occidente a mano izquierda. Ya si uno divide como un mapa. Bien. El bloque oriental está como, bien, división. Estaba liderado por la Unión Soviética, lógicamente, nuestro osito ahí con el comunismo. Bien. Tenía un sistema político centralizado, es decir, la política, chiquillos, estaba en una zona, bien, en una zona de la Unión Soviética, y ahí tenía todo el poder. Bien. Una economía planificada. ¿Qué significa esto, chicos? Comunismo.
ya, economía comunista. Al final, el Estado planificaba la economía ¿en base a qué? En base a sus propios criterios. Acá no hay libertad de mercado, ¿ya? Aquí no hay mano invisible, como decía Smith. Aquí no hay autorregulación del mercado, no. Aquí lo que hay es el Estado decidiendo, bien, la economía según sus planes. ¿Bien? Y tenemos una ideología marxista. Ya, acuérdense, chicos, la ideología de Marx nos habla un poquito de lo que es esta lucha de clases. Lo que te dije después desperté mi abajo. Ay, espérame. Es que... Te queda una pura ceja. Ya, gracias Cata, pero te voy a silenciar. Ya. Esta ideología marxista, chiquillos, se basa en esta ideología de que siempre estamos en una lucha de clases y que el proletariado debe alzarse en contra de estos dueños de los medios de producción. ¿Bien? Y se supone que en la Unión Soviética el proletariado había logrado alzarse, ¿bien?, en contra de estos grandes jefes adinerados. ¿Bien? Y ahí se intenta crear un país en base a esta ideología marxista de todos somos iguales, no hay superiores ni inferiores, ¿ya? Y de alguna forma no hay lucha de clases. ¿Ay? Acá, bloque occidental, ¿ya? Pareciera que no cambié la diapositiva porque es la misma imagen, pero ahí está, cambió bloque occidental. Bien. Estados Unidos estaba a la cabeza de este bloque occidental. Y se llama occidental claramente, chiquillos, porque si nosotros dividimos el mundo a la mitad, ya, este mundo era el bloque de Estados Unidos. Claramente con la excepción de una zona muy famosa, muy conocida, que todo el mundo sabe, que fue durante esta Guerra Fría que se transformó y se unió a la Unión Soviética. Bien, estoy hablando de Cuba. Sistema político democrático. Votaciones regulares, bien, democratización de los ciudadanos, votación, todo lo que nosotros asociamos a democracia, chiquillos, era lo que defendía Estados Unidos. Bien. Economía capitalista. Ya hemos hablado, chiquillos, de lo que es el capitalismo. Lo hemos repetido harto. ¿Ya? Y este sistema capitalista, chicos, lo que buscaba era la libertad de mercado, el lucro individual, ¿ya? La menor intervención del Estado posible. Pero recuerden, bien, que todas estas cosas están basadas igual, chiquillos, en lo que es una autorregulación del mercado. Bien. Gabriela, no, Oriente no era democrático. Bien, no era democrático en ningún sentido. Y por ahí me habían preguntado por el tema de Corea, voy a ir a eso, llegaré a eso. Bien. Y una ideología liberal. Chicos, el término de liberalismo lo hemos visto mucho también. Lo mismo que el capitalismo, lo hemos repetido bastante. La ideología liberal buscaba la libertad, los derechos individuales. Bien, al final, por eso Estados Unidos, chiquillos, se cree el país de la libertad. ¿Ya? Porque viene de esa creencia, ya, esta ideología liberal de que es el país democrático por excelencia, es el país de la libertad por excelencia, es el país de la igualdad. ¿Ya? Y siempre se ha autodenominado así. Cuando se meten conflictos ajenos, ¿bien?, es la bandera que andan ondeando. Bien. A ver, profesora, ¿cuál fue el rol fundamental de Cuba en la Guerra Fría en estos dos bandos? Lo vamos a ver. Bien, lo vamos a ver. Chiquillos, a pesar, ya antes de empezar, a pesar de que algunos gobiernos intentaron mantenerse neutrales, ya sin alinearse a estos bloques, en la práctica,
la política interna y las relaciones externas, bien, de todos los países se vieron afectadas por este equilibrio, por este precario equilibrio. Era, a ver, ¿a quién no quiero enojar? Eso era en Chile, por ejemplo, al principio fue, ya, ¿a quién es el más peligroso de enojar? Al final, ¿quién necesito más? Y Chile decidió que necesitaba más a Estados Unidos que a la Unión Soviética. Y técnicamente, chicos, prácticamente es la verdad. Es cierto, la Unión Soviética está al otro lado del mundo. Estados Unidos está aquí. Bien. Que Chile haya tomado la decisión correcta o no, ya es lo mismo. El punto es que tomó la decisión más práctica en ese. Bien. Sí, Martín, la Unión Soviética nunca se interesó en Chile. Era un país chico, estábamos en el poto del mundo, bien, pero Chile tenía la posibilidad de elegir. Chile tenía la posibilidad de decir, ¿para qué bando me voy? A pesar de que la Unión Soviética nunca haya dicho como, oh, mira, Chile, estoy interesado en ti. ¿Sí? Y chicos, cuando nos metemos al tema de, por ejemplo, Salvador Allende está en plena Guerra Fría. La Unión Soviética estaba contentísima cuando salió, o sea, estaba contentísima cuando salió Salvador. ¿Ustedes creen que no? Por supuesto. Ya, pero no era una cosa que fuéramos una prioridad. ¿Ya? Chile no era prioridad, chiquillos. Ya. Entonces, ¿qué características tiene este mundo bipolar? Bien, ¿qué características tiene? Sí, Gabriela, es algo que vamos a ver, ya lo vamos a ver. Vamos a ver las razones, vamos a ver todo eso. Amenaza de una guerra nuclear. Chicos, durante estos 50 años, un poquito menos, durante estos 50 años la gente vivió en terror de que hubiera una guerra nuclear. Bien. La gente vivió en completo temor de que se desencadenara una guerra, una tercera guerra mundial. Y una tercera guerra mundial nuclear. Ya no era así como una guerra como conocíamos la Segunda Guerra Mundial, sino una guerra mundial con armas que podían destruir países. Bien. Por otro lado, la conquista del espacio, Ignacia, tal como preguntas, la competencia espacial también fue parte de este mundo bipolar. Chicos, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en varios ámbitos. No solamente compitieron en ámbitos como bélicos, de cuántas cabezas de misiles nucleares tienes tú, cuántas tienes tú, o, bueno, compitieron, chicos, en casi todo. ¿Por qué? Porque querían probar, que, bien, eran más, como dice Daniela, eran más que el otro, eran mejor, su sistema funcionaba mejor. Bien, la conquista del espacio, chiquillos, es súper entretenido como ver ya cómo funcionaba esto de que ya, nosotros mandamos a Laika, a la Unión Soviética, el primer animal al espacio. Estados Unidos, los primeros astronautas al espacio, Gagarin, no recuerdo los otros nombres, que fueron que volvieron con vida, ¿ya? Y Estados Unidos se estaba quedando atrás. Estados Unidos, bien, estaba perdiendo la guerra espacial. Bien, estaba perdiendo. Y por eso, chiquillos, mucha gente saca, bien, a relucir el hecho de que quizás lo de la luna fue todo
fue toda una conspiración de que nunca llegaron a la Luna, de que fue todo para engañar a la Unión Soviética. Bien, históricamente hablando, Estados Unidos se adelantó a la Unión Soviética, bien, se adelantó a la Unión Soviética y llegó a la Luna. La Unión Soviética se sintió, pero completamente derrotada. ¿Ya? Había luchado años para intentar llegar al hombre a la Luna, había logrado muchísimas cosas más que Estados Unidos, pero Estados Unidos simplemente llegó a la Luna. Bien. Tenemos competencias deportivas. Sí, Martín, puso el primer satélite, el Sputnik, como se llama hoy en día la vacuna, ¿no? Bien. Competencias deportivas. Chicos, hubieron Juegos Olímpicos en los que Estados Unidos y la Unión Soviética participaron. Bien, excepto, bien, cuando, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos fueron en Estados Unidos y cuando unos fueron en la Unión Soviética. Entonces, al final, como que uno participaba en otro. Pero fueron, bien, competencias deportivas bastante acaloradas, ya, porque en el fondo estaba en juego el honor del país. Bien, el honor. Y el impacto en la vida cotidiana. Chiquillos, el mundo cambió. Bien, y estos países querían que de alguna forma se supiera, ¿ya?, que ellos eran los mejores. ¿Y cómo se hace esto, chiquillos? Tan simple como la propaganda. La propaganda mueve al mundo. Ya, lo mueve. Así de simple. Nos lleva a comprar ropa, nos lleva a cortarnos el pelo de cierta forma, nos lleva específicamente la propaganda que es política, estoy hablando un poco de publicidad, pero ya la propaganda que es política nos lleva, oh mira, voy a hacer caso real. Yo iba en mi auto y resulta que yo soy fanática de los perros salchicha, ¿ya? Los perros salchichas son mi pasión. Tuve uno, me enamoré y siempre he querido tener otro. Y resulta que iba, así como con las elecciones de alcaldes y etcétera, etcétera, y aparecía una candidata que tenía un perro salchicha, así como en la foto de su candidatura. Y yo dije, sí, ¿quién es ella? Juro que votaría por ella solamente porque tiene una foto del perro salchicha. Bien. Y yo creo que como yo no voté por ella, por eso, ya ni siquiera me acordaba de su nombre, pero no importa. La propaganda, chiquillos, nos lleva a muchas cosas. Ya, Estados Unidos quería comprobar que era el mejor país del mundo. La Unión Soviética quería comprobar lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Generando propaganda. Bien, llenando nuestros cines de Estados Unidos es el país de la libertad, Estados Unidos es el país de la democracia, de la igualdad, el mejor país del mundo. Bien, ahí está. Y otra cosa también, chiquillos, que impactó mucho en la vida cotidiana fue el muro de Berlín, que les voy a explicar, ¿ya? En unas diapositivas más. Bien, cómo de alguna forma el muro de Berlín cambió la vida de la gente. Obviamente en Berlín, ¿ya? Pero era un sinónimo, bien, de que un país podía estar dividido. En este caso, Alemania. ¿Y por qué? ¿Por qué Alemania estaba dividido? Bueno, Alemania pierde la guerra, ¿ya? Todos nos acordamos de eso. Y todos estamos de acuerdo que Alemania pierde la guerra. Ya. Después de la guerra, en 1949, después de la guerra, Alemania se divide en 4. ¿Ya? ¿Por qué se divide en 4, chiquillos? Simple, porque eran 4 los aliados. ¿Ya? Eran 4 los aliados, por lo tanto, se divide en 4. Ya están como los colores. Francia no tenía mucho, pero era lo que había. Inglaterra tenía un poco más. La Unión Soviética tenía este espacio, y si ustedes se dan cuenta, la Unión Soviética tenía
aquí en este pedacito donde están como esos colores, eso es Berlín. ¿Ya? O sea, la Unión Soviética se quedó con la parte de Alemania que tiene la capital, Berlín. Y Estados Unidos, bien, se queda con esta parte de aquí abajo. ¿Cómo estamos en plena Guerra Fría? Bien. La primera crisis de esta Guerra Fría supuso la división de Alemania en dos países distintos. Bien. Uno era la República Federal de Alemania. Bien. La República Federal de Alemania es esta parte azul. ¿Ya? Que estaba compuesta, como ustedes pueden ver, chiquillos, de la parte de Inglaterra, la parte de Francia y la parte de Estados Unidos. En toda esa parte, todos ellos se unieron para crear un nuevo país, la República Federal Alemana. Bien. Y el otro pedacito, ese pedacito que no iba ni loco a unirse a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia, crea la República Democrática Alemana. Sé que suena confuso, chiquillos, ¿ya? ¿Por qué suena confuso? Porque obviamente República Democrática Alemana nos suena quizás más a Estados Unidos que a la Unión Soviética. Pero bueno, ese es el nombre que se le dio. ¿Bien? Y Alemania se divide en dos. ¿Bien? De los 4 que había sido en un principio durante la guerra, ahora se divide en 2 países distintos. Y si ustedes se dan cuenta, la República Democrática Alemana todavía tenía a Berlín. Bien, todavía tenía a Berlín. ¿Y qué pasó con Berlín, chicos? Berlín también se dividió. Pasó lo mismo que con Alemania, que se dividió en 2, Berlín también se dividió en 2. ¿Ya? ¿Y qué se construyó para mantener un lado de Berlín separado del otro lado de Berlín? El famoso muro de Berlín. El que yo creo que todos deben haberlo escuchado, chiquillos. Bien. Este famoso muro de Berlín ocasionó, chiquillos, que familias se dividieran. Ocasionó que las personas que estaban en el lado de la Unión Soviética quisieran escaparse al lado occidental, al lado de Estados Unidos, y no pudieran hacerlo. Bien. Es súper trágico el muro de Berlín, chiquillos, porque como que es como una imagen muy potente del conflicto que se vivía en esa época. ¿Ya? Renata, ¿la República Federal estaba con Estados Unidos? Sí. La República Federal Alemana. Una de las primeras crisis, chiquillos, fue cuando la Unión Soviética cerró las fronteras para evitar que la gente entrara a Berlín. Estuvieron a punto, así, de una guerra con Estados Unidos, pero Estados Unidos fue inteligente y estableció lo que se llama un puente aéreo para llevarle las provisiones y la gente a Berlín. Bien, pero estuvieron así. Así. Bien. Bien. Lógicamente, como tenemos un país dividido, o sea, un mundo dividido en dos, ¿ya? Tenemos formas de influencia distintas. ¿Ya? En el marco de esta rivalidad, ambas superpotencias procuraban siempre expandir sus influencias. ¿Ya? Siempre querían de alguna forma tener más que el otro, ser más poderoso en cuanto a territorio también. Y se valieron, ¿ya? De distintos medios. Uno de ellos fueron las alianzas militares. Estados Unidos instauró la doctrina Truman. ¿Bajo quién? Bajo el presidente Truman, por supuesto. ¿Qué decía la doctrina Truman? Prometía asistencia militar a toda nación que estuviera dispuesta a resistir
las presiones del bloque comunista. Es decir, chiquillos, yo te ayudo militarmente si es que el bloque comunista te amenaza. Y muchos de los conflictos, chiquillos, que hubieron en el mundo durante esta época, estuvo bajo esas alianzas militares. O bien porque la Unión Soviética atacó y Estados Unidos respondió, o viceversa. ¿Ya? La Unión Soviética instauró el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, en corto el Pacto de Varsovia. Bien, para exactamente lo mismo. Colaboración en caso de que alguna de sus naciones fuera atacada. Bien. Ignacia, entre ellos Chile. Chile sí estaba dentro de lo que es la esfera norteamericana. Bien, y bueno, todos sabemos un poco que Chile contó con apoyo de Estados Unidos. Chile no quería un presidente socialista. O sea, Estados Unidos no quería un presidente socialista. Ya, y ahí hubo apoyo. Y otras formas de influencia fueron las ayudas económicas. Bien, el primero, el Plan Marshall, que era promover la recuperación económica de Europa, impedir que se produjera un efecto dominó. ¿Qué era este efecto dominó, chiquillos? Si en América Latina un país caía, eso podía significar que el resto de los países cayeran con él. Eso es el efecto dominó. Bien. Y Estados Unidos no era tonto. Ya, Estados Unidos sabía que si un país tenía problemas económicos, lo más probable es que recurriera al socialismo. Chicos, todos los países en crisis económica recurren a la idea del socialismo. El socialismo les parece una buenísima idea. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Estados Unidos? Quería promover, bien, la recuperación económica, bien, de Europa para evitar este efecto dominó. ¿Ya? Y obviamente la Unión Soviética no podía hacer menos, y respondió con la formación del Consejo de Asistencia Económica Mutua, Comecon. ¿Ya? Sí, la Unión Soviética no tiene los mejores nombres, ya ha dejado claro que tiene bastantes problemas de creatividad en los nombres, pero esta Comecon, ¿qué es lo que pretendía? Afianzar las redes comerciales entre las naciones comunistas y evitar así cualquier vínculo con países occidentales. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? La Unión Soviética prometía proveer, bien, de todas las alianzas comerciales, es decir, si un país comunista necesitaba trigo, bien, la Unión Soviética tenía trigo, se comprometía a tener esa comunicación, esa red comercial, para evitar que ese otro país recurriera a un país occidental, a un país como Estados Unidos. Bien. Acá les puse, chicos, esta línea de tiempo así cortita, fácil, es lo que hemos de alguna forma visto, ¿ya? Donde aparecen los hitos que dieron inicio a la Guerra Fría. La doctrina Truman en 1947, que es la que acabamos de explicar en términos militares. Bien. En 1948, el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia. ¿Y por qué es importante Checoslovaquia, chiquillos? Que a pesar de que es un país ahí perdido por Europa, bien, es importante porque gatilla que Estados Unidos diga, no, voy a hacer el plan Marshall. Ayudar económicamente para evitar que ese golpe comunista en Checoslovaquia se repita en otra parte de Europa. 1948, bloqueo soviético de las rutas terrestres de Berlín. ¿Se acuerdan que les comenté? Eliminan toda comunicación de el Berlín Occidental con la República Federal Alemana. A esto, chiquillos, del conflicto directo, que se evitó porque los aliados llevaron
las cosas, bien, de manera aérea. Fundación de la OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Que era, bien, este grupo de países con alianzas militares lideradas por Estados Unidos y otros aliados que de alguna forma se declararan aliados de manera así como diplomática. Bien, y les voy a mostrar un mapa, a ver, exacto, les voy a mostrar un mapa donde aparece cómo era cada uno. 1949, creación de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. 1949 mismo, bomba atómica soviética, los soviéticos crean su primera bomba atómica. Crisis, lógicamente. Bien, Estados Unidos ya había creado su bomba atómica, la había aprobado en Hiroshima y Nagasaki, pero ahora los soviéticos en 1949 realmente crean su propia bomba atómica. Y en 1949, mismo año, tenemos hartas cosas en un mismo año, fundación de la República Popular China. Mao Zedong, ya lo voy a repetir, Tania. La historia de China, chicos, es fascinante. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hablar de ella, pero la creación de esta República Popular China fue al final un aliado enorme para la Unión Soviética. Chicos, la Unión Soviética desapareció y la República Popular China todavía sigue entre nosotros. Bien, todavía sigue ahí. Entonces, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tenemos como todos los países que estaban con alianzas militares lideradas por Estados Unidos. ¿Bien? Y otros aliados de Estados Unidos, los aquí, en 1949, ya, 1949. Está Chile, Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Somos otros aliados de Estados Unidos. No somos aliados militares porque no tenemos mucho tema militar que ofrecer. ¿Bien? Pero éramos aliados de Estados Unidos en nombre y en diplomacia. Y como respuesta se crea el Pacto de Varsovia en 1955. Que, chicos, aunque parezcan menos países, bien, miren el tamaño de la Unión Soviética. Chicos, era la mitad del mundo. Tracen una línea a la mitad del mundo. Es eso, una línea. Los países que están en gris, chiquillos, son países no alineados oficialmente, ya, pero que tarde o temprano tenían que de alguna forma demostrar alguna simpatía por uno u otro de los bandos. Déjenme ver aquí. Yo creo que no vamos a alcanzar a verlo todo, pero no importa. Lo veremos en la próxima clase. ¿Cuáles fueron las etapas de la Guerra Fría? Política de contención, de 1947 a 1953. ¿Qué era la política de contención? Este intento de frenar la expansión del comunismo. Estados Unidos se puso las pilas y dijo, basta, ya no se puede seguir expandiendo, no puede seguir este efecto dominó, y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Frenar la expansión. ¿Bien? Política de contención. Y frenamos la expansión como, chiquillos, si lo vemos acá, con la creación de la OTAN, con el tema de la doctrina Truman, el plan Marshall. ¿Bien? Segunda etapa, 1954-1963. Coexistencia pacífica. ¿Ya? Chicos, acuérdense que estuvimos casi 50 años en Guerra Fría. No podemos estar 50 años peleando constantemente. ¿Ya? Ningún país tiene tales recursos, ningún país puede durar tanto en una guerra. ¿Ya? Por lo tanto, hay periodos, ¿bien?, en los que la Guerra Fría, sí, disculpando la reiteración, se enfría, ya que no está constantemente tan en tensión. ¿Ya? Sin embargo, eso no significa que, por ejemplo, durante la coexistencia pacífica, que es como este acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
no significa que no hubieran conflictos. Por ejemplo, en 1961 se construyó el muro de Berlín. Y en 1962 estuvieron la crisis de los misiles cubanos, que vamos a hablar de ello en un futuro. Bien, lo vamos a ver. 1964-1979, periodo de distensión. ¿Cuál era el objetivo, chiquillos, en este periodo? El objetivo que se pusieron ambas potencias era frenar la carrera armamentista. Suficiente de armas. Si seguimos creando armas nucleares, nos vamos a destruir mutuamente. Por lo tanto, ahí tenemos como un periodo como distensión, que es como que las cosas como que se separan, ¿bien? Que de alguna forma buscaba frenar esta carrera armamentista. 1979-1989, ahí tenemos el rebrote de la Guerra Fría. Este rebrote, chiquillos, de alguna forma es como después de un periodo de calma. Es como al revés del dicho. Después del periodo de calma viene la tormenta. ¿Ya? Comienza la invasión soviética de Afganistán en 1979. Se renueva la carrera armamentista que el periodo anterior habían intentado frenar. ¿Ya? Y en 1989 a 1991 tenemos la crisis y el fin de la guerra. ¿Crisis de quién, chiquillos? Crisis de la Unión Soviética. Ya, porque ustedes, si no saben, ahora saben. ¿Quién gana la Guerra Fría, chiquillos? Técnicamente uno diría ya, no puede haber un ganador, en el fondo todo el mundo estuvo involucrado y en todo el mundo pasaron cosas, ya. Pero técnicamente el ganador de la Guerra Fría fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la guerra, o sea, en la Unión Soviética asciende un personaje al poder llamado Gorbachev, ya en 1985. Y él comienza una reforma en la Unión Soviética. ¿Qué reforma? Lo que se denomina la Glasnost y... olvidé el segundo nombre. Se me voy a acordar. En el fondo la transparencia e información. La perestroika, gracias Martín. Bien. Como reorganización. Gorbachev tenía las mejores intenciones del mundo. Quería que la Unión Soviética volviera a ser un país transparente, que volviera a ser un país que era como la ideología del marxismo quería establecer. Quería eliminar la corrupción, etcétera, etcétera. Sin embargo, no funcionó. La Unión Soviética se derrumbó bajo su propio peso. En 1989, a falta de esta como presión por parte de la Unión Soviética, esta como poder que tenía antes, cae el muro de Berlín. Ya, si ustedes buscan imágenes, aparecen imágenes muy buenas, como gente como con martillos derrumbando el muro. Y en 1991 la Unión Soviética se fragmenta en 13 repúblicas independientes. Hoy en día son 11, ya, porque 2 ya no existen, pero en ese minuto eran 13 repúblicas independientes. Ya. Y aquí tenemos las principales zonas de tensión durante la Guerra Fría. Ya les dije que les iba a mostrar, ¿verdad? En Corea tenemos la Guerra de Corea del 50 al 53. Corea del Norte invade Corea del Sur, intentando de alguna forma llevar el comunismo a todo el país. Estados Unidos, con apoyo de la ONU, sorpresa, 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 inició una ofensiva militar en la zona. Y luego de 3 años de guerra, bien, se logró establecer las fronteras originales de Corea del Norte y Corea del Sur. Vietnam, Estados Unidos en el fondo se mete a la guerra, bien, por intereses varios. Ya, sin embargo, chiquillos, si ustedes buscan en esa época, fue en el 75. Ya en el 70, chiquillos, la gente buscaba la paz. Los hippies, ¿ustedes creen que surgieron de la nada? No, los hippies surgieron también en un movimiento
por la paz en contra de la guerra de Vietnam. Ya, tenemos, entonces en el fondo Estados Unidos se vio de alguna forma obligado a retirar sus tropas, y en 1975 se volvió a unificarse bajo un régimen socialista, entonces Estados Unidos oficialmente perdió Vietnam. ¿Ya? Sacrificó miles de soldados y perdió. Cuba, no voy a hablar mucho de Cuba, chiquillos, porque vamos a verlo en la próxima clase, si no me equivoco, ¿ya? Así que, solo que se establecen misiles, Kennedy está histérico, casi hay una guerra nuclear, y finalmente Cuba como que se va, ¿bien? Y Oriente Medio, el tema de Afganistán, se mete Estados Unidos, algunos dicen simplemente por el interés del petróleo, bien, de la riqueza del petróleo. Y en este caso Estados Unidos de alguna forma ganó porque la Unión Soviética retira sus tropas en 1980. Ya, no voy a alcanzar a ver esto, bien, porque es bastante. Así que lo vamos a dejar como la colita para la próxima clase. Espérenme.